back in Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise, I'm telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Ustedes están viendo Palestina Desclasificada, un programa que expone la campaña global del régimen israelí contra los movimientos de solidaridad con el pueblo palestino que vive bajo una ocupación ilegal. En la emisión de hoy revelaremos la colusión entre Turquía e Israel para el reparto de Siria, así como la colaboración turca con Israel en la perpetración del genocidio en Gaza, según lo detallará Latifa Abu Chakra en nuestro primer informe. Mientras Turquía desplegaba sus fuerzas delegadas desde Idlib en el oeste de Siria, lideradas por Abu Muhammad al-Golani, ex colaborador cercano de los extremistas sectarios al-Zarqawi y Abu Bakr al-Baghdadi, Israel intensificó la apropiación de territorio sirio. Durante el proceso de balcanización de Siria, Israel ha ocupado una extensión territorial 3 veces mayor que la Franja de Gaza y ha perpetrado más de 1.800 bombardeos en el país. Todo esto ocurrió ante el silencio cómplice de al-Golani y Erdogan. La única conclusión lógica es que existió una coordinación entre Turquía e Israel con respecto a la división de Siria. Un artículo escrito por la presunta agente del Mossad, Elizabeth Surkov, en la revista Foreign Policy, revela que 12 grupos rebeldes sirios, incluyendo el liderado por al-Golani, el Frente al-Nusra, recibieron financiación directa de Israel. Sin embargo, al analizar la presunta colusión entre Turquía e Israel en relación con Gaza, emerge una perspectiva aún más sombría. Se ha revelado que al menos 4.000 ciudadanos turcos han combatido en las fuerzas de ocupación israelíes durante el conflicto en Gaza. Un aspecto aún más inquietante es la forma en que el Estado turco e incluso personas cercanas a Erdogan se han beneficiado directamente de los sucesos en Gaza. La empresa israelí Dorab Energy, proveedora de electricidad para las bases militares israelíes, tiene como segundo mayor accionista a Surlo Holding, encabezado por Ahmed Nasib Surlo, un allegado de Erdogan. El estratégico oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan, BTC, continuó suministrando el 40% del petróleo de Israel a través de territorio turco. Esta vía de suministro pudo haber sido interrumpida en cualquier momento, pero Erdogan se negó reiteradamente a hacerlo. Incluso realizó declaraciones que resultaron ser falsas, afirmando haber suspendido el comercio anual de $10.000 millones entre Turquía e Israel. Sin embargo, barcos turcos continuaron navegando hacia Israel, simulando dirigirse a Puerto Said, en Egipto, para luego desviarse hacia Haifa, o bien apagando sus transpondedores para atracar en Ashdod. El hijo de un ex primer ministro turco expuso a Erdogan en televisión en vivo, acusándolo de etiquetar exportaciones destinadas a Palestina, cuando en realidad se enviaban a Israel. Los datos comerciales entre Turquía e Israel muestran una drástica reducción de las exportaciones directas, pero un aumento entre 10 y 15 veces en las exportaciones turcas a Palestina. Se ha revelado incluso la venta de armamento turco a Israel en enero de 2024 durante el conflicto en Gaza. Los portavoces sionistas en Estambul justificaron estas ventas argumentando que se trataba de armas de caza, no de uso militar, contradiciendo las imágenes que surgieron desde Gaza que mostraban equipamiento militar turco. Cuando las generaciones futuras indaguen sobre quiénes traicionaron a Palestina y Siria, la respuesta apuntará a Estambul. Point to Istanbul. Como es habitual, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, reconocido como uno de los académicos críticos de Israel más prominentes del Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y Asuntos Globales de la Universidad Sain de Estambul y es además codirector de Spinwatch, un organismo de control de grupos de presión. Contamos también con la valiosa colaboración de Vanessa Bailey, galardonada periodista de investigación británica. Vanessa residió en Siria durante varios años, viéndose obligada a abandonar
dejar el país tras la incursión de combatientes de Daesh y Al-Qaeda, también conocidos como Hayat Tahrir al-Sham. El Consejo Nacional Británico para la Formación de Periodistas la ha reconocido como una de las periodistas más respetadas del Reino Unido y nos complace enormemente contar con su presencia hoy. Bienvenido al programa, David. Nos gustaría que nos ilustraras sobre el papel de Turquía en la supuesta cesión de territorios a Israel en Siria. Lo que hemos presenciado es un intento de balcanización de Siria. Turquía ha ocupado una porción considerable del noroeste del país. Simultáneamente, Estados Unidos mantiene una presencia en el noreste, operando a través de sus aliados kurdos, las denominadas Fuerzas Democráticas Sirias. Este proceso de desestabilización del gobierno de al-Assad ha facilitado que Israel sea parte del statu quo previo, que consistía en la ocupación de los Altos del Golán desde 1967 y comience a avanzar hacia Damasco. Llegaron a situarse a 20 kilómetros de la capital y posteriormente consolidaron las áreas conquistadas en una extensa franja de territorio. Actualmente controlan aproximadamente el 40% de los recursos hídricos de Siria. Resulta evidente que se están preparando para consolidar su presencia como fuerza de ocupación, estableciendo controles de carreteras y actuando como tal en ciudades como Quneitra. Esta situación ha contado con la aquiescencia de Turquía. El gobierno de Damasco no ha emitido ninguna declaración al respecto, ni ha manifestado resistencia alguna ante las incursiones israelíes. De hecho, ni siquiera ha reconocido públicamente la magnitud de estas acciones ni la destrucción del equipamiento militar que poseía el anterior gobierno, lo cual imposibilita cualquier intento de autodefensa. No se trata simplemente de una permisividad por parte de Turquía, sino que resulta evidente la existencia de un plan premeditado, orquestado por el CCG, Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, los países del Golfo, Turquía, Estados Unidos e Israel. Muy bien. Vanessa, ¿podrías ofrecernos una breve reseña sobre la historia de la relación entre Turquía e Israel? Por supuesto. Remontarnos al acuerdo de confidencialidad en materia de seguridad establecido en 1993 bajo la administración Clinton. Se trataba en esencia de un memorando de entendimiento que contemplaba la colaboración entre Israel, Turquía y Estados Unidos, particularmente en el ámbito de la inteligencia relacionada con Irán, Irak y Siria. Este acuerdo permitía el ingreso de agentes del Mossad y de las Fuerzas de Defensa de Israel en territorio turco para llevar a cabo actividades de espionaje, principalmente dirigidas contra Siria e Irán. En mi opinión, este acuerdo se ha mantenido vigente hasta la actualidad y ha sido ampliamente explotado por Estados Unidos para obtener información de inteligencia sobre las naciones objetivo de sus políticas de desestabilización, lo cual sin duda favorece la seguridad de Israel en la región a largo plazo. Sin duda podemos profundizar en este tema, pero la colaboración entre Turquía e Israel es mucho más compleja. Has mencionado otros recursos, y ciertamente abordaremos este aspecto, pero resulta evidente que esta cooperación en materia de inteligencia entre Turquía e Israel fue un factor fundamental en el contexto de la crisis siria y su posterior control por parte de fuerzas terroristas, que han sido posteriormente designadas como Hayat Tahrir al-Sham. David, ese oleoducto que atraviesa Turquía y suministra a Israel el 40% de sus reservas de petróleo debe ser crucial para la entidad sionista, ¿no crees? Sin duda, es un elemento fundamental y, por supuesto, ha sido un factor clave en las motivaciones subyacentes. Me refiero a la forma en que el Estado turco ha gestionado sus declaraciones públicas al respecto, que ha sido francamente ridícula. Tras la intensa presión ejercida por la población turca, finalmente anunciaron que suspenderían los envíos a Israel e instituirían un boicot. Es bien sabido que Israel depende de las importaciones de frutas y verduras frescas, además de los suministros de petróleo. Sin embargo, simplemente reetiquetaron los productos destinados a Israel como si tuvieran como destino Palestina, cuando en realidad seguían llegando directamente al Estado sionista. Se ha tratado de una farsa, un espectáculo encubierto para disimular los intereses económicos del Estado turco en el sector de los hidrocarburos y, por supuesto, esto forma parte de una colaboración a largo plazo entre Turquía, las potencias occidentales y los miembros de la OTAN. Fue desde Turquía que muchos grupos terroristas a los que Vanessa ha
hecho referencia se infiltraron y se abastecieron a través de la frontera en Gaziantep, por ejemplo, desde donde lanzaron gran parte de la intentona de guerra civil que se intensificó a partir de 2011. La participación de Turquía en este conflicto se remonta en realidad a sus inicios, y esto representa la culminación de un intento por parte de Turquía de llevar adelante su proyecto neo-otomanista y presumiblemente también de facilitar la ocupación de partes de Siria a largo plazo. En efecto, otro ejemplo de esta desconexión se observa entre la clase política y la ciudadanía. Parece que... Absolutamente. Quien haya visitado Turquía en los últimos tiempos, como he hecho yo en varias ocasiones, habrá notado una palpable muestra de simpatía hacia la causa palestina. Sin embargo, la élite gobernante se ve obligada a simular un apoyo que en realidad no existe. Como sucede en muchos lugares del mundo, sin duda, con la gente común. Pero, Vanessa, ¿cuál es tu opinión sobre el artículo publicado por Elizabeth Surkov, a quien se describe como agente del Mossad, en el que se afirma que 12 grupos rebeldes sirios recibían financiación de Israel? Yo prefiero designarlos como grupos terroristas. La existencia de rebeldes moderados era prácticamente inexistente. Se sabe que el supuesto contingente de 500 individuos servía como conducto para el suministro de armas a facciones extremistas, entre las que se incluyen Al-Qaeda y Daesh, el Ejército Libre Sirio. La figura de los rebeldes moderados fue un mito creado por los medios de comunicación occidentales, con el objetivo de generar simpatía hacia estos grupos, mientras perpetraban atrocidades de carácter sectario contra la población civil siria. En lo personal, esto me resulta sorprendente. Recuerdo que en 2018 visité Quneitra y pude observar de primera mano los hospitales construidos por Israel. No solo ofrecían tratamiento médico a miembros de grupos armados y de milicianos dentro de territorio israelí, sino que también habían establecido centros hospitalarios temporales destinados a brindar atención médica a dichos grupos. Además, un exministro de Asuntos Militares israelí admitió haber proporcionado financiación y armamento a grupos armados ilegales en Siria. Como ya hemos mencionado, también fueron responsables de la evacuación del Grupo Cascos Blancos, una operación coordinada por el MI6 y la CIA en el sur de Siria, tras la liberación de la zona por el ejército sirio. Entre los miembros de los Cascos Blancos se encontraban líderes de algunas de las facciones terroristas más radicales del sur. Resulta significativo observar que las primeras facciones armadas que ingresaron en Damasco el 8 de diciembre provenían del sur y no pertenecían a Hayat Tahrir al-Sham. Se trataba de grupos armados que habían recibido previamente el respaldo y financiamiento de Israel. Su ingreso en Damasco sugiere la existencia de tensiones y divergencias de intereses entre Israel, Estados Unidos y Turquía. Nuestro informe revela que 4.000 ciudadanos turcos combatieron junto a Israel en Gaza, una cifra que incluso ha sido reportada por Al Jazeera, un medio generalmente considerado favorable a Turquía. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Es probable que la opinión pública desconozca la participación de miles de ciudadanos no israelíes en las denominadas Fuerzas de Defensa de Israel. Se estima que alrededor de 8.000 ciudadanos franceses, varios miles de argentinos y estadounidenses y posiblemente más de 2.000 ciudadanos británicos de origen judío se han unido a las filas de las FDI. Sorprendentemente, no ha habido una reacción significativa a nivel internacional, ni en Turquía ni en otros países. La reacción habría sido probablemente diferente, por ejemplo, en Sudáfrica, donde se ha planteado la posibilidad de arrestar a quienes participaran en este tipo de conflictos. En el caso de Turquía existe un fuerte incentivo económico para mantener las relaciones comerciales con Israel, dado que Turquía es uno de los principales productores de alimentos kosher. La certificación kosher, a su vez, está supervisada por una influyente comunidad sionista en Turquía, liderada por el movimiento Jabhat, al que se tilda de genocida. Esta relación evidentemente ha facilitado el reclutamiento de sionistas con inclinaciones genocidas para participar en el conflicto en Gaza. Vanessa, antes de continuar con el siguiente informe, ¿podrías comentarnos brevemente sobre las conexiones entre Turquía y Dorak Energy, la empresa que suministra electricidad a las bases militares israelíes?
En efecto, Turquía ha facilitado el suministro de recursos esenciales a Israel desde hace tiempo, incluso con anterioridad al 7 de octubre. Recordemos que tanto Erdogan, su hijo como su yerno, estuvieron involucrados en el comercio de petróleo y recursos agrícolas que Daesh sustraía del noreste de Siria durante su ocupación de la región, actuando en aquel entonces en nombre de Estados Unidos. Dicho petróleo era desviado a través de Turquía para su posterior venta a Israel. Por lo tanto, el papel de Turquía en el apoyo efectivo al genocidio del régimen sionista contra los palestinos no se limita a los acontecimientos posteriores al 7 de octubre, sino que se remonta a un periodo anterior, evidenciando un respaldo multifacético al régimen sionista. Sí, en efecto. Nuestro siguiente informe arroja luz sobre la retórica vacía y el comportamiento pérfido de la administración turca. Mientras el presidente Erdogan se presenta públicamente como un defensor de Gaza, su hijo se beneficia económicamente del conflicto al mantener relaciones comerciales con Israel. El periodista de investigación Metin Zihan reveló, basándose en datos de la Cámara de Comercio de Estambul, que Burak Erdogan, hijo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha continuado comerciando con Israel durante el conflicto en Gaza. En un tuit del 7 de diciembre de 2024, Zihan afirmó: mientras continuaba el ataque a Gaza, enviamos 400 barcos a Israel, transportando 4 millones de toneladas de mercancías, incluyendo combustible para aviones israelíes, uniformes para sus soldados y componentes para su armamento. Al mismo tiempo enviamos nuestras oraciones a los palestinos. No se olviden de Palestina. El periodista Zihan también rastreó el buque Manta Deniz Silik Khalid Yildirim, que llegó al puerto israelí de Ashdod el 14 de octubre, tras zarpar del puerto de Iskenderun, gestionado por el conglomerado pro-Erdogan Limak, el 11 de octubre. Zihan identificó a Mert Çetinkaya como propietario de Manta Deniz Silik y reveló que él y Burak Erdogan son copropietarios de la naviera MV Deniz Silik, además de compartir la misma dirección fiscal. Zihan también señaló que el presidente Erdogan actuó como testigo en el matrimonio de Çetinkaya, lo que evidencia la estrecha relación entre este y la familia Erdogan. En otro tuit, Zihan resumió que el 17 de octubre, mientras el presidente Erdogan condenaba públicamente el bombardeo israelí a un hospital, la empresa de su hijo Burak Erdogan realizaba operaciones de carga en un puerto israelí. El 28 de octubre, mientras Erdogan volvía a criticar a Israel y convocaba una protesta, un barco perteneciente a su hijo transportaba carga a través del estrecho de Gibraltar. Las revelaciones de Zihan también involucran a Erkan Yildirim, hijo del ex primer ministro Binali Yildirim, un estrecho colaborador del presidente Erdogan, quien habría continuado comerciando con Israel a pesar del llamado a boicot a productos israelíes por parte del partido de Erdogan. Incluso las Fuerzas Armadas yemeníes atacaron un buque turco vinculado al partido de Erdogan que continuaba comerciando con Israel a través del Mar Rojo. Dicho buque, el Anadolu S, es operado por Horas Shipping, propiedad de Saleh Zaki Shakir, un cercano colaborador del ex primer ministro Yildirim. Estas personas actúan como mercaderes sin escrúpulos. David, se ha dicho a menudo, ¿no es cierto?, que el hijo de Erdogan actúa como representante comercial de su padre, pero Erdogan padre, quiero decir, ha declarado públicamente su apoyo a Palestina y al pueblo de Gaza. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, es una contradicción muy profunda, ¿no? Por un lado, Erdogan ha sido abiertamente crítico con los israelíes y finalmente, tras la enorme presión interna que hubo en Turquía, se anunció este boicot. Pero el boicot es una completa mentira, una farsa total. Por supuesto, esto está relacionado con el favoritismo y la corrupción dentro de las empresas familiares, un fenómeno que recuerda mucho a lo que ocurre en países como el Reino Unido o en los Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos a las familias del expresidente Trump, que han estado involucradas en acuerdos de normalización con los saudíes y los Emiratos Árabes Unidos durante su mandato presidencial. Esto es representativo de cómo las élites neoliberales utilizan a sus familiares para subvertir las políticas que en teoría defienden. Lo mismo ocurre con Erdogan. Mientras proclama su apoyo al pueblo palestino y denuncia a Israel
Israel, sus colaboradores más cercanos, incluida su propia familia, obtienen enormes beneficios económicos comerciando directamente con los sionistas y ayudándolos a mantenerse a flote. Si no les brindaran ese apoyo económico, los israelíes enfrentarían serias dificultades. Coincido. Vanessa, ¿cuál es tu opinión sobre la información presentada en nuestro informe? En mi opinión, como señaló David, se trata de una forma de favoritismo, de comercio clientelista. Erdogan es un maestro en el arte del engaño y la manipulación, emitiendo declaraciones políticas en las que manifiesta su apoyo al pueblo palestino. Este discurso le resulta conveniente, ya que necesita el respaldo de las facciones de la hermandad musulmana para llevar a cabo sus objetivos en Siria. Necesitó este apoyo en 2016, durante el intento fallido de golpe de Estado contra su gobierno, y necesita mantener el favor de los hermanos musulmanes para continuar con su estrategia de expansión de un nuevo imperio otomano. Además, es importante recordar que Erdogan se ha visto relativamente aislado por iniciativas como la Franja y la Ruta de China y el Corredor Económico de la India en Oriente Medio, que excluye a Turquía de las rutas comerciales que conectan Bombay con Egipto, pasando por los estados del Golfo y los territorios palestinos ocupados. Erdogan se encuentra, por lo tanto, en una posición delicada, pero también goza de una posición de poder considerable, debido a su ubicación geográfica, su poderío militar, su pertenencia a la OTAN y sus acercamientos a organizaciones como los BRICS y Shanghái. En consecuencia, está implementando una estrategia de equilibrio entre diferentes bloques de poder para mantener su influencia en la región. Sí, por supuesto, así lo parece. Pero, David, ¿qué importancia cree usted que tiene el ataque de las Fuerzas Armadas yemeníes contra ese barco, que en realidad es propiedad de un aliado cercano de Erdogan? Bueno, ese es el principio. Ellos dejaron claro que no tolerarían el comercio con los israelíes y que detendrían todos los barcos israelíes. Posteriormente, tras los ataques de Estados Unidos, afirmaron que también interceptarían cualquier embarcación que ayudara a los israelíes, lo que incluía barcos británicos y de hecho estadounidenses. Por supuesto, han atacado muchos otros barcos que, aunque no son de propiedad británica, estadounidense o israelí, participan en el comercio con la entidad sionista. En este contexto es lógico que Ansarollah intente imponer un bloqueo a los sionistas como una forma de acelerar su colapso. Esto demuestra, ¿no es cierto?, que hay regiones del mundo dispuestas a asumir riesgos significativos e incluso enfrentarse directamente al peligro para tratar de detener el genocidio en Gaza. Yemen, uno de los países más pobres del mundo, lidera este esfuerzo, lo cual es un testimonio verdaderamente extraordinario de su determinación y capacidad para actuar en estas circunstancias. Este éxito en gran parte se debe al armamento que poseen, particularmente los misiles hipersónicos, que ni Estados Unidos, ni Israel, ni el Reino Unido tienen en su arsenal. Este armamento se ha convertido en un factor determinante en esta parte del conflicto. Bueno, Vanessa, quiero decir, ¿por qué crees que esta información no es ampliamente conocida? Considero que este comportamiento está estrechamente vinculado a la Alianza Atlántica. No olvidemos que Turquía es un Estado miembro de la OTAN. A mi parecer, los medios de comunicación occidentales están particularmente interesados en intensificar la criminalización y demonización del gobierno sirio y de sus aliados, principalmente Rusia e Irán, al tiempo que protegen a aquellos aliados que les permiten llevar a cabo la balcanización de Siria y su división en pequeños estados de carácter sectario. Recordemos que este era el denominado Plan B de John Kerry durante la administración Obama y que Victoria Nuland ha reiterado recientemente al referirse a la partición del noreste de Siria en el contexto de un programa de asentamiento kurdo, que por supuesto también cuenta con el respaldo y el patrocinio de Israel. Por este motivo, creo que a los medios de comunicación les resulta conveniente en este momento no criminalizar a Erdogan, no evidenciar su política ambigua con respecto a Palestina e Israel y proteger a todos los actores que actualmente detentan el poder en Siria en su nombre, con el objetivo de desmantelar el eje de la resistencia. Entiendo, sí, por supuesto. Finalmente, David, en resumen, ¿coincidirías en que se observa una clara distinción entre lo que se denomina el eje de la resistencia y el eje de la asistencia? Existe una clara línea divisoria.
El eje de la resistencia está conformado por actores como Hezbollah, Ansarollah en Yemen, diversas facciones de la resistencia palestina, la resistencia iraquí, incluyendo grupos de resistencia islámica en Irak, la emergente resistencia siria contra el actual gobierno, que está adquiriendo mayor relevancia, y por supuesto la República Islámica de Irán. En comparación a este eje se encuentran diversas fuerzas occidentales, los países del Golfo e Israel, incluyendo a Turquía, configurando así las principales líneas de confrontación. Es importante destacar que las actividades del eje de la resistencia continúan manifestándose de forma constante, tanto a través de las acciones de Ansarollah en Yemen, como mediante los ataques perpetrados por Hamas, la Yihad Islámica Palestina y el Frente Popular en Gaza, a pesar de que se suponía que estas hostilidades habían cesado hace tiempo. Sí, por supuesto. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Agradecemos su sintonía y extendemos nuestro agradecimiento a nuestra invitada Vanessa Bailey y a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Les recordamos que pueden seguir nuestro programa en Facebook, Twitter y Telegram, donde publicamos clips y actualizaciones con regularidad. El programa completo también está disponible en Rumble. Si desean que más personas conozcan la realidad de las actividades de la entidad sionista en contraposición a la versión edulcorada que difunden los medios corporativos, les invitamos a compartir nuestro contenido en sus redes sociales. Con esto concluimos la presente edición. Nos despedimos hasta una nueva entrega de Palestina Desclasificada. Adiós. This is Chris Williamson saying bye for now.